Capítulo 23. La vida apesta. El Shinigami frunció el ceño, lo que rápidamente provocó que 18 animales y 3 personas en varios reinos de existencia cayeran muertos rápidamente. El Shinigami no era de los que fruncían el ceño. Era inusual y muy espeluznante. Cuando el responsable de toda la muerte pensaba que algo le obligaba a fruncir el ceño, por lo general seguían cosas malas. Los desfiles también siguieron, pero se analizaron y se decidió que fueran meramente una coincidencia en lugar de tener algún tipo de conexión con los ceños fruncidos de los Shinigami. Las cosas malas, o como el Shinigami prefería decir, casos divertidos, definitivamente siempre seguían a un ceño fruncido. El Shinigami no se pone de mal humor sin consecuencias, ciertamente. Dicho esto, tuvo muchos cambios de humor a lo largo de un día típico, pero este en particular lo preocupaba incluso a él por la causa. Su proyecto favorito de mascotas prácticamente había saltado al abismo. El proyecto favorito, Minato, se estaba volviendo cada vez más estresante en el trabajo. El Shinigami debería haberlo visto venir. Años atrás, nunca habría tenido que recordarle a Minato su lugar de una manera tan dura. Algo estaba mal. El Shinigami suspiró y se sentó en su lujosa silla en su oficina ricamente decorada. Aquí no se permitía a nadie más que a otras deidades y, por razones obvias, ninguna de ellas pasó por allí. Este fue el retiro de la muerte durante las raras ocasiones en que tuvo que ordenar sus pensamientos e idear estrategias adecuadas y mecánicas de resolución de problemas en lugar de su método habitual de matar, incinerar, reír, salir 3, en el que confiaba la mayor parte del tiempo. Había estado cada vez más estresado en el trabajo. El Shinigami debería haberlo visto venir. Años atrás, nunca habría tenido que recordarle a Minato su lugar de una manera tan dura. Algo estaba mal. El Shinigami suspiró y se sentó en su lujosa silla en su oficina ricamente decorada. Aquí no se permitía a nadie más que a otras deidades y, por razones obvias, ninguna de ellas pasó por allí. Este fue el retiro de la muerte durante las raras ocasiones en que tuvo que ordenar sus pensamientos e idear estrategias adecuadas y mecánicas de resolución de problemas en lugar de su método habitual de matar, incinerar, reír, salir 3, en el que confiaba la mayor parte del tiempo. Había estado cada vez más estresado en el trabajo. El Shinigami debería haberlo visto venir. Años atrás, nunca habría tenido que recordarle a Minato su lugar de una manera tan dura. Algo estaba mal. El Shinigami suspiró y se sentó en su lujosa silla en su oficina ricamente decorada. Aquí no se permitía a nadie más que a otras deidades y, por razones obvias, ninguna de ellas pasó por allí. Este fue el retiro de la muerte durante las raras ocasiones en las que tuvo que ordenar sus pensamientos e idear estrategias adecuadas y mecánicas de resolución de problemas en lugar de su método habitual de matar, incinerar, reír, salir 3, en el que confiaba la mayor parte del tiempo. El Shinigami suspiró y se sentó en su lujosa silla en su oficina ricamente decorada. Aquí no se permitía a nadie más que a otras deidades y, por razones obvias, ninguna de ellas pasó por allí. Este fue el retiro de la muerte durante las raras ocasiones en las que tuvo que ordenar sus pensamientos e idear estrategias adecuadas y mecánicas de resolución de problemas en lugar de su método habitual de matar, incinerar, reír, salir 3, en el que confiaba la mayor parte del tiempo. El Shinigami suspiró y se sentó en su lujosa silla en su oficina ricamente decorada. Aquí no se permitía a nadie más que a otras deidades y, por razones obvias, ninguna de ellas pasó por allí. Este fue el retiro de la muerte durante las raras ocasiones en las que tuvo que ordenar sus pensamientos e idear estrategias adecuadas y mecánicas de resolución de problemas en lugar de su método habitual de matar, incinerar, reír, salir 3, en el que confiaba la mayor parte del tiempo. El Shinigami tomó un sorbo de su té, le gustaba este tipo en particular. Fue hecho de la sangre de las vírgenes. El Shinigami miró alrededor de su oficina y permitió que la inmensidad de su mente consciente procesara los hechos tal como los conocía. Solo hace unos pocos años sabía que Minato no se veía afectado por su trabajo. Su estabilidad mental era incuestionable. Algo había cambiado, algo clave. En la estructura mental de un ser humano, no se necesita mucho para compensar el centro de equilibrio en su personalidad. Los ninjas caminaban por una delgada línea entre el caos controlado y la locura inquebrantable. Minato en particular tenía mucho que mantener en secreto. Obtener la fuerza que tenía podía hacer que los hombres inferiores se rompieran en un instante, e incluso para él era una carga, una que normalmente manejaba bien.
A pesar de eso, obviamente algo había cambiado. Ahora era solo cuestión de tiempo hasta que averiguara qué era y cómo solucionarlo. Su mente vagó sin encontrar ninguna respuesta. Para su disgusto, justo cuando el Shinigami estaba a punto de admitir la derrota, el pensamiento de su archirrival Bob apareció en su mente y entrecerró los ojos. No había pensado en Bob por un tiempo, no desde todo ese incidente con su apuesta por Kyuubi contra Minato. De hecho, el Shinigami pensó que Bob había estado demasiado callado últimamente. El Shinigami era tortuoso por naturaleza. Uno no estaba en condiciones de matar innumerables almas vivientes sin poder escabullirse. La vida, sin embargo, no estaba acostumbrada a tener que actuar con astucia, así que quizás Bob pensó que si había hecho algo malo, sería mejor esconderse en las sombras y actuar como si nada estuviera mal. El Shinigami chasqueó los dedos y en un instante, estaba en la sala de espera de los condenados, donde Bob estaba silbando una alegre melodía solo. Hola Bob. El Shinigami no tenía tiempo para juegos y el tono de su voz le hizo saber a Bob que esta no era una visita casual. Bob captó el mensaje y, naturalmente, decidió ignorarlo por completo. Shinigami-kun. Encantado de verte una vez más. Parece que han pasado años desde la última vez que hablamos. ¿Qué te trae por mi parte del vecindario hoy? Bob sonrió y se puso de pie para saludar adecuadamente a su compañera de ida. Bob parecía genuinamente complacido de ver al Shinigami. Sus movimientos no tenían vacilación ni preocupación dentro de ellos. El Shinigami ladeó la cabeza, reflexionando por un momento sobre cómo manejar esto. Después de un momento, decidió que ser directo sería apropiado aquí. ¿Has manipulado a Minato, Bob? Bob sonrió agradablemente ante la pregunta. Por supuesto lo hice. No había un rastro de malicia o negación en su voz cuando admitió haber jodido con el alma favorita del Shinigami, lo que puso al Shinigami en guardia. Esperaba una negación, incluso una especie de verdad a medias, pero la honestidad franca no era algo que se viera a menudo en la otra vida, especialmente cuando uno hablaba con sus compañeros. El Shinigami, que no mostraba su confusión, respondió rápidamente. Bueno, me alegra ver que eres tan honesto y simple como siempre, Bob-kun. Entonces estaremos en camino para arreglar a Minato. El Shinigami les indicó que salieran por la puerta frente a ellos, pero Bob no se movió ni un centímetro. Shinigami-kun, no tengo planes de revertir lo que hice. Ese hombre fue una plaga para mis creaciones, selló al Kyuubi dentro de un contenedor que no puede usarlo correctamente, dejando a mi increíble bestia pudriéndose dentro de una celda de la cárcel por un tiempo indeterminado. Quiero que su avaricia y su ira lo conquisten y le dejen un caparazón hueco de su antiguo yo. No hay nada que puedas hacer para que cambie de opinión, así que ahórrame uno de tus discursos ensimismados sobre cuán grande y poderosa eres. Por mucho que disfrute siendo tu rival, no me importa lo que tengas que decir de esta manera en particular. Sigue tu camino ahora. Los ojos del Shinigami se entrecerraron, tanto con furia como con pensamientos. Bob ciertamente no era tortuoso, ni tan inteligente como pensaba. Puede haber sido otorgante de vida, pero neurocirujano no lo fue. Era hora de ser inteligente pedirlo. Muy bien, entonces, si tú lo dices. El Shinigami se detuvo por un momento, sobre todo por un efecto dramático. Lamentablemente, Bob realmente pensó que era bastante dramático e hizo una nota para quedar impresionado más tarde. Por cierto, estoy muy sorprendido de que pudieras manipular un alma de esa manera. No sabía que pudieras hacer tal cosa. ¿Cómo harías para revertir un procedimiento tan difícil? Bob, que nunca se tomaba nada de lo dicho por otra persona como algo que no fuera puramente sencillo y sin ninguna mala intención, no veía ninguna razón para negarle a su rival la oportunidad de saber lo brillante que era en realidad. Oh, ya que lo preguntaste tan cortésmente, supongo que debería complacerlo. Es muy simple. Todo lo que tengo que hacer es tocar su cabeza con mi mano, y el desequilibrio que causé se corregirá solo. Diseñé el defecto solo para responder a mi toque, de esa manera sería imposible que nadie, excepto yo, revertir los efectos. El esquema perfecto, estoy seguro de que incluso usted está impresionado. Bob sonrió a su rival, el triunfo era evidente en sus ojos. En contraste, el Shinigami había tenido un brillo de mente en sus propios ojos. Cuando respondió, Bob tuvo la sensación de que debería estar preocupado. Sí, lo más impresionante de hecho, Bob-kun. Dime, ¿se manchan esas túnicas blancas?
Espacio en blanco. Maldito. Minato se sentó en su escritorio, trabajando duro con su resumen del juicio de Kakuzu. En ese momento estaba coloreando un gráfico circular que daba porcentajes exactos de los diversos defectos cerebrales dentro de la cabeza de Zabuza que lo habían hecho tan mal. Minato creía que el gráfico circular era el mejor tipo de gráfico. Proporcionaba una buena imagen para casi cualquier cosa que pudieras desear, y una buena imagen era casi el objetivo de cualquier tipo de gráfico. Si hubiera usado un gráfico de barras, simplemente no habría sido lo mismo. Después de que Minato terminara de colorear este gráfico circular y finalizara su informe, iba a seguir sacando el relleno, también conocido como agallas, de Zabuza. Como si fuera una señal, Zabuza gimió en el suelo a unas pocas docenas de pies de Minato, tratando desesperadamente de alejarse de su muy disgustado jefe. Minato estaba tan absorto en su trabajo que no se dio cuenta de que el Shinigami se acercaba sigilosamente detrás de él. Justo cuando Minato notó la presencia del Shinigami, fue golpeado en la cabeza con un objeto muy pesado, lo que sacó a Minato de su asiento por la fuerza detrás del golpe, lo que hizo que se tambaleara unos pasos incluso después de que sus reflejos se dispararan. Y le permitió mantener los pies debajo de él. Minato, que nunca se perdía la pregunta obvia, la hizo de inmediato. ¿Por qué diablos fue eso? Minato se agarró la cabeza, el dolor brotó de su cabeza. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de dolor, también se sentía como si le hubieran quitado algo. Un cuerpo completamente borrado de él. Miró al Shinigami para verlo agitando lo que parecía ser un brazo. Un brazo que tenía la manga de una capa blanca alrededor, que rápidamente se estaba manchando de rojo con sangre. El Shinigami lo miró y se encogió de hombros. Nuestro querido amigo Bob pensó que sería divertido estropear la estructura de tu alma, aumentar un poco tu agresión y dejar que te dejes llevar por los que juzgaste. Parece que él pensó que era un castigo apropiado para ti. Por desgracia, no vio el problema en decirme la forma de solucionarlo, y aquí estamos. El Shinigami se detuvo por un momento ante la mirada en blanco que Minato le estaba dando. Quizás sea necesario hacer alguna aclaración. Me dijo que tenía que tocarte físicamente para revertir el proceso. Desafortunadamente, nunca pensó en una razón por la que su brazo se separaría del resto de él, así que aquí estoy. El Shinigami sonrió mientras pasaba el brazo por encima de su hombro, aparentemente sin importarle lo que le sucedió ahora que había cumplido su propósito. ¿Era necesario pegarme tan fuerte? Ante esto, el Shinigami arqueó una ceja, casi acusadoramente. Por supuesto que no, Minato-kun, pero hubiera sido terriblemente aburrido solo tocarte. Además, manipulándote o no, has sido bastante sarcástico conmigo últimamente. Creo que te estoy dejando fuera de la luz con solo un golpe en la parte posterior de la cabeza. El Shinigami le lanzó una mirada mordaz a Minato, que hizo su trabajo de recordarle a Minato los tipos de castigo que el dios de la muerte era más que capaz de repartir. Entonces, no ser una decepción ni nada, pero ¿no va a estar Bob muy molesto por esto? La pregunta de Minato fue respondida con una risa siniestra. Por otra parte, todas las risas de los Shinigami eran siniestras, así que eso no significaba mucho. Bueno, digamos que Bob está indispuesto durante mucho tiempo. Shinigami-sama, ¿qué le hiciste exactamente? La postura del Shinigami cambió ligeramente y el aura a su alrededor se oscureció. Algo apropiado para intentar joder algo que me pertenece. En otra parte Bob se estremeció. Su cuerpo no estaba acostumbrado al frío gélido que este reino de existencia tenía para ofrecer. El Shinigami lo había apresurado, le arrancó el brazo del cuerpo y luego lo empujó con esta lamentable excusa por un reino. Aunque si le preguntabas a Bob, se parecía más a una bola de nieve que a un mundo de cualquier tipo. Bob había intentado varias veces escapar de este lugar, pero cada vez que su poder parecía abandonarlo, tuvo que sentarse, exhausto por el esfuerzo. Después de la octava vez que lo intentó, escuchó un bufido detrás de él. Al darse la vuelta, se sorprendió al descubrir que no estaba solo. Deberías estar al tanto de las noticias, la misma Kami le debía un favor a la Shinigami. Es su poder el que te atrapa aquí ahora. Si fueras mejor en tu trabajo, probablemente podrías haber sentido la sutil presencia de su poder por todas partes. Tu manera de fallar, amigo. Nick se sentó un poco más erguido y miró al dios de la vida impasible. Por su parte, Bob estaba completamente confundido. No entiendo lo que estaba pasando. Lo último que recuerdo es una conversación que estaba teniendo con el Shinigami sobre su mascota Okage y Nick eligió este momento para interrumpir. Amigo, te equivocaste con el proyecto favorito del Shinigami.
Él tiene una obsesión muy mala con ese chico rubio. Soy imprudente, sociópata, y tengo una total indiferencia por todo lo que se parezca a la cortesía común, e incluso yo no tocaría a ese tipo. Está bien, si hubiera tocado a mi chica zorro, podría haberle pateado el trasero, pero las chicas zorro son increíbles. Extraño a mi chica zorro. Al final, la voz de Nick comenzó a sonar más quejumbrosa que salvia y frunció el ceño ligeramente. 4. Entonces, comenzó Bob, tratando de acostumbrarse a su nuevo compañero. ¿Qué hiciste para quedarte atrapado aquí? Ante la pregunta, Nick arqueó una ceja, su rostro ligeramente desconcertado. 5. ¿Atascado? Oh, supongo que piensas que esto es una especie de castigo. Después de que hice un trato con el Shinigami, pedí que me pusieran en un lugar agradable y frío para poder estar solo. Otras personas me molestan con su inutilidad, así que estar solo es bastante asombroso cuando lo piensas. Escena retrospectiva. Querido Satanás, ¿podrías conseguirme un pony para Navidad? Me gustan los ponis, y te prometo que si me envías un pony seré muy travieso y saquearé algunas cosas. Atentamente, Oxidado Nick dejó su 50 carta del día y suspiró. Quienquiera que decidiera que era inteligente decirles a los mortales que Satanás todavía estaba vivo y bien, pagaría moderadamente por esta moderada molestia. En otra parte el Shinigami rió moderadamente malvadamente. De vuelta con Nick y Bob en el presente. Sí, puedo ver cómo toda la población viva que cree que está escribiendo a la encarnación de todo el mal y pide favores intrascendentes podría meterse en tu piel. Las palabras de Bob sonaron sinceras, pero ninguno de los dos fingió que no se estaba riendo por dentro. Sí, bueno, estás impresionado conmigo ahora. Yo también me siento como un idiota, lo que significa que voy a recitar todas las cartas que he recibido y que estaban dirigidas al diablo. Spoilers, tengo muy buena memoria cuando me lo propongo. Bob cerró los ojos y suspiró. Solo sabía que esto iba a ser doloroso. Peor aún, ahora estaba a merced de la bondad del Shinigami. Mierda. De vuelta en el espacio blanco en noticias más brillantes, la voz del Shinigami había tomado el tono. Ahora estoy cambiando de tema, así que lo vas a cambiar conmigo o de lo contrario tono. Ahora que una vez más he salvado tu alma de sí misma, puedes volver a ser tu yo alegre habitual y juzga almas. Has tomado suficientes descansos de tu trabajo, y aunque Zabuza es un buen reemplazo de vez en cuando, creo que es hora de que volvamos a lo básico, ¿no crees? El tono de voz del Shinigami dejó en claro que, de hecho, no había hecho ninguna pregunta. Espero que no espere que le diga gracias ni nada. El Shinigami tosió levemente, dejando perfectamente claras sus expectativas a su subordinado. Gracias Shinigami por ayudarme, volveré a trabajar de inmediato. Al escuchar esta buena noticia, el Shinigami aplaudió emocionado, muy complacido de escuchar la respuesta de Minato. Eso es lo que me gusta escuchar, Minato-kun. Ya que tienes mucho trabajo por hacer, no te distraeré más. Feliz juzgando. Con un chasquido de sus dedos, el Shinigami desapareció de la habitación, dejando a Minato solo con Zabuza que aún gemía. Mientras tanto, Madara retrocedió de su pizarra una vez más y se pellizcó el puente de la nariz con frustración. Sus planes siempre eran un dolor de cabeza para trabajar, y nunca entendió del todo por qué. Sabía que era la persona más inteligente del mundo, pero sabía que a personas muy por debajo de su nivel de intelecto se les ocurrían planes de gobierno mundial que tenían muchos menos pasos que los que él siempre lograba. También estaba bastante seguro de que los gráficos no deberían tener tantas opciones de ramificación mientras intentaban ser viables o, en caso de fallar esa falacia, limpios. A Madara se le ocurrió, y no por primera vez, que si pasaba casi el mismo tiempo poniendo en marcha estas tramas en lugar de sentarse frente a una pizarra y pensar en ellas durante años en un momento en que el mundo probablemente estaría bajo su regla ya. Sin embargo, aunque eso parecía lógico, no pudo resistir una etapa de planificación demasiado larga. Si nada más, tal vez tendría suerte y todos los jóvenes ninjas que se le opusieron serían ancianos, o estarían muertos, para cuando él estuviera listo para comenzar su plan. Una presencia detrás de él interrumpió los pensamientos de Madara. Madara se volvió para ver a su esbirro favorito, 5, Pain. Tenía un cuerpo nuevo y miraba fijamente la pizarra detrás de Madara. Por un breve momento, el hombre enmascarado pensó que podría haber tenido su diagrama sobre cómo difuminar cualquier situación pegajosa con Pain en él, pero considerando que no estaba siendo arrojado por la habitación como un muñeco de trapo, se vio obligado a asumir que afortunadamente uno no lo estaba. En el tablero detrás de él. Sin embargo, aquí estaba Pain, mirando fijamente la pizarra.
Madara siguió la línea de visión de Pain, y descubrió que estaba mirando una imagen obsoleta del Hokage de Konoha, Tsunade, durante la Segunda Guerra Shinobi. Madara se sorprendió. El estoico Pain no solía interesarse por miembros del sexo opuesto. Sin poder resistirse, Madara se puso su personaje de Tobi y habló. Tobi sería un chico muy travieso con ella, sí lo sería. Tobi piensa que a Pain-sama le encantaría atrapar a 6, Tsunade, ¿no? Al oír la palabra clavo, el rostro de Pain desarrolló una leve sonrisa. Maldita sea, dijo Pain la palabra como si acabara de pensar en la mejor idea de su vida. Sin decir una palabra más, salió en silencio, dejando a Madara solo. Madara miró hacia atrás a la foto de Tsunade y la tomó de la pizarra. Tobi iba a ser un chico muy travieso con ella de hecho. Salió silenciosamente a su dormitorio, decidiendo que la dominación mundial podía esperar, aunque solo fuera por un día. En Konoha, Anko afiló su cuchillo lentamente mientras miraba al hombre frente a ella. Este ninja de quinta categoría, y que quizás estaba siendo demasiado amable para una escoria como él, la había estado espiando mientras se bañaba en la supuesta privacidad de su propia casa. Desafortunadamente para él, su habilidad para escabullirse no se correspondía con la fuerza de su perversión, y había sido atrapado solo unos momentos después de su peep show. Así que aquí estaba Anko, tan desnuda y mojada, con agua, como podía estar, afilando un cuchillo frente al hombre. Normalmente, el hombre estaría mirando a cualquier otra cosa que no fuera su rostro, ya que era obvio para cualquiera con un par de ojos que el cuerpo de Anko era hermoso, y poder verlo en el estado en el que valía la pena renunciar a mucho. Sin embargo, la fría mirada que Anko le estaba dando al hombre le dejó muy claro que si apartaba los ojos de su rostro, aunque fuera por un momento, entonces, Dragon-chan, la caída del nombre de Anko tuvo el efecto deseado, el hombre comenzó a sudar, no le gustó el hecho de que esta mujer supiera que él era parte de los Anbu y que ella también conocía su nombre. ¿Qué son? ¿Qué haces en mi patio trasero a esta hora de la noche? ¿No podrías resistirte a mi hermoso cuerpo? Anko se agachó con su cuchillo y comenzó a gemir, lo que emocionó al hombre conocido como Dragón. Había oído que Anko era un fenómeno, pero divertirse con un cuchillo. Ella realmente era una puta. A ella también le gustaba mucho, Dragón pensó con certeza que solo podría echar un vistazo. Sus ojos también estaban cerrados, no había forma de que pudiera notarlo. Solo una mirada hacia abajo, luego de vuelta a su rostro, no hay problema en absoluto. Miró hacia abajo y antes de que pudiera contemplar la vista, se le había clavado un cuchillo en el hombro izquierdo, cerró los ojos y gritó de dolor. El cuchillo fue sacado de su hombro y Anko habló desde su izquierda. TSK, Dragon-chan. Cuando dije que no mires a escondidas, lo digo en serio. Tal vez si hubieras escuchado a la gran y benevolente Anko-sama como ella preguntó, tu sangre no habría tenido que derramarse. Tan trágico, pero ni siquiera puedes seguir una orden tan simple o detectar un genjutsu simple. Dragón hizo una mueca, reprendiéndose a sí mismo por enamorarse de un truco tan obvio. Anko ahora estaba completamente vestida, era probable que lo hubiera estado por algún tiempo, y comiendo un poco de tango mientras lo miraba con una sonrisa desagradable en su rostro. Ella pasó la pierna por encima de su cintura y lo montó. Luchó con las cuerdas que le ataban las manos delante de la simple silla, pero fue en vano. Ella apretó sus caderas contra las de él lentamente, la sonrisa maliciosa nunca abandonó su rostro. Apuesto a que te gusta, ¿verdad, Dragon-chan? Debes estar realmente desesperado por una mujer si eliges espiar a uno de los ninjas de élite de la aldea, ¿eh? Pobrecito, no puedes espiar, puedes si obedeces las órdenes, ni siquiera puedes escapar del simple genjutsu o dominar físicamente a mi pequeño. ¿Por qué eres un ninja, exactamente? Dragón dejó escapar un gemido lastimero cuando Anko nunca dejó de mover sus caderas incluso mientras hablaba. Finalmente, la tensión resultó demasiado para el joven y se corrió en pantalones. Anko sintió la liberación y arqueó una ceja. Inútil como ninja y como hombre. Ni siquiera mereces el tiempo de torturarte. Con un suave movimiento, Anko usó su cuchillo para cortar limpiamente la garganta del hombre. Dragón apenas tuvo tiempo de jadear cuando su cabeza se echó hacia atrás y la sangre brotó lentamente de su cuello. Anko se bajó del cuerpo que se enfriaba y dejó escapar un suspiro. Un día encontraré un hombre que pueda satisfacer mi necesidad de sexo y muerte, solo sé que el señor perfecto está ahí afuera. Lejos de Konoha, Itachi estornudó. Con Orochimaru muerte miró la forma debilitada de Orochimaru y suspiró. El final estaba muy cerca, podía sentirlo. Tampoco le dolió que fuera literalmente arrastrado aquí de otra diversión al lado de la cama de Orochimaru.
Siempre que eso sucedía, significaba que se requerían sus servicios. Cuando Kami te dijo que hicieras algo, a través de palabras o acciones, hiciste el trabajo. Dicho esto, no significa que no puedas divertirte un poco con eso. El Shinigami miró a su derecha para ver la rueda de la perdición 4-0, ahora con aún más sufrimiento. Esta era su mejor rueda hasta ahora, regalada por Kami por su excelente servicio hacia ella. Si bien temía tener que ser testigo de la muerte de Orochimaru, al menos pudo torturarlo un poco antes de que el juguete chico de Orochimaru, Sasuke, le clavara su espada larga, dura y varonil antes de usar una bola de fuego o algo para matarlo. El Shinigami le dio todas sus fuerzas y giró la rueda. Era una incógnita lo que revelaría. La rueda se detuvo lentamente y el resultado hizo que el Shinigami palideciera. Elimina cualquier inhibidor de la muerte. El Shinigami miró el resultado y no podía creerlo. En ese preciso momento Sasuke entró en la habitación de Orochimaru y desafió al enfermo, interprete que como le plazca, por su futuro. Sin embargo, el Shinigami no miró, todavía mirando el volante frente a él. Orochimaru había sido despojado de muchas de sus protecciones contra la muerte por la hechicera maléfica. Sin embargo, esta opción fue formulada con crueldad. El Shinigami, es decir, la muerte misma, había colocado muchas maldiciones, maleficios y ritos de sacrificio sobre Orochimaru a lo largo de los años para asegurarse de que su alma estuviera tan completamente dividida que, en caso de que alguna vez muriera, el alma sería tan irreversiblemente dañada que se esparciría en polvo tan pronto como entrara en la otra vida. La rueda de la perdición había estado a la altura de su nombre, porque había asegurado a los Shinigami. De acuerdo, probablemente fue un poco demasiado dramático acerca de la situación, pero el dios de la muerte todavía no estaba del todo satisfecho con la situación. De fondo escuchó el último grito de horror de Orochimaru antes de que Sasuke terminara con su vida, dejando solo una impresión fantasma en la mente de Sasuke. El Shinigami hizo una pausa por un momento, justo ahora dándose cuenta de que esto significaba que Minato y Orochimaru iban a estar en la misma habitación muy pronto, y que él estaba aquí sintiendo lástima por sí mismo. No era el momento para eso. Era el momento de hacer palomitas de maíz, porque ese espectáculo era imperdible. Capítulo 24. Preludio del sufrimiento de Orochimaru. Orochimaru jadeó en el suelo, sin estar seguro de lo que estaba pasando, con una enorme cantidad de dolor. Lo último que recordaba era luchar por el control del cuerpo de Sasuke y el arrogante Pan sonriéndole como si de alguna manera fuera mejor que él. Lo había traicionado, la insolencia de todo. Orochimaru no pudo evitar la mueca de desprecio de su rostro al pensar en el clan Uchiha. Debe haber sido lindo haber nacido con tanto talento. Si tan solo él mismo hubiera podido obtener un par de esos hermosos ojos, nada de esto habría sucedido. No necesitaría pasar de un cuerpo a otro para fortalecerse. Si solo, los pensamientos de Orochimaru fueron bruscamente interrumpidos por una bofetada en la cara, que fue lo suficientemente fuerte como para golpearlo de espaldas. Hola, Orochimaru-kun. Los ojos de Orochimaru se agrandaron por el pánico ante la muy familiar voz sobre él. Era la voz del cuarto Hokage, Namikaze Minato. Orochimaru miró hacia arriba y vio al hombre rubio mirándolo sin rastro de emoción en su rostro. Al ver la mirada inexpresiva, la sensibilidad ninja de Orochimaru entró en acción y se dio cuenta de algo muy importante. No tenía ninguna razón para tener miedo de este hombre. Él también era candidato para ser el cuarto Hokage y era todo el genio que era este bastardo. Con una rapidez repentina, Orochimaru tomó a Minato con la guardia baja y lo pateó en la sección media. La fuerza de la patada envió a Minato volando hacia atrás contra su escritorio, que fue aplastado por la fuerza de su impacto. Con una sensación de energía renovada, Orochimaru habló. Minato-kun, tan imprudente como siempre he visto. Las palabras de Orochimaru fueron mordaces. Se levantó en toda su estatura y miró a Minato con el tipo de odio que solo podía desarrollarse después de años de rabia inquietante y demente lo habían deformado. Ante él estaba el hombre que le había quitado todo. Su sueño de ser Hokage, el lugar que le correspondía en el país del fuego, así como el favor de su maestro, el Sandaime Hokage. Sin la autoridad para hacer lo que se requería para hacerse más fuerte, tuvo que esconderse en la parte más vulnerable de Konoha, donde su maestro finalmente lo alcanzó. Sarutobi había elegido esta inmundicia común sobre él. Esta inmundicia común muy sexy, muy poderosa. A Orochimaru siempre le gustaron los hombres poderosos. Afortunadamente durante toda su existencia, Minato no había perdido un paso desde la última vez que miró y, en un destello literal, había acortado la distancia entre él y el hombre pálido.
En un elegante giro de su cuerpo, Minato lanzó un codo giratorio de castigo a la mandíbula de Orochimaru, que lo envió volando a una gran distancia dentro del espacio en blanco. Minato se apretó el estómago, todavía haciendo una mueca de dolor por esa patada. Por todos los derechos, Orochimaru debería haber sido nada más que una brizna de sí mismo. Con toda la investigación autoimpuesta que el hombre se había hecho a sí mismo, su alma debería haberse hecho pedazos, no quedaba ninguna cantidad de verdadero poder dentro de ella. Aunque Minato se imaginaba a sí mismo como una fuerza espiritual bastante poderosa, Orochimaru en su estado actual no se quedaba atrás. Habían pasado varios años desde que un espíritu tan fuerte como el de Orochimaru se había cruzado en el camino de Minato. Todavía sentía algunos de los dolores de su pelea con Hanzo. Tan absorto estaba en su dolor y asombro, Minato no se dio cuenta de la siniestra presencia detrás de él. Veo que ha llegado nuestro invitado, ¡qué maravilla! Minato no pudo evitar que uno de sus ojos se moviera por un momento ante la más allá de la presentación casual del Shinigami de él y Orochimaru. Para ser una deidad miserable que había pasado la mayor parte de medio siglo tratando de asegurarse de que este hombre no llegara al más allá, estaba terriblemente tranquilo por haber muerto su proyecto favorito. Minato decidió expresar esta opinión. Shinigami-sama, has planeado durante años mantener a Orochimaru fuera de la otra vida, ¿por qué el repentino cambio de opinión? El Shinigami hizo un movimiento que podría haberse confundido con un encogimiento de hombros ante la pregunta. No necesito una razón para divertirme por la difícil situación de Orochimaru, Minato-kun. Minato levantó una ceja, sorprendido de escuchar que la voz del Shinigami parecía tener una inflexión de diversión dentro de ella. ¿Cuál sería esa situación? ¿Por qué? Tener que lidiar contigo, por supuesto. Durante muchos años fue un hecho entendido que cualquier forma de espíritu patético Orochimaru llegó aquí ya que tendrías que tener algún tipo de compasión de él, es solo tu propia naturaleza. Ahora está aquí con ganas de pelear. Soy la muerte, Minato-kun, mi furia y crueldad se limitan a lo básico. He descubierto que tu imaginación mortal es mucho más cruel y satisfactoria de ver que mi propio trabajo. Oh, y me agacharía ahora mismo. Minato se estrelló contra el suelo cuando un dragón hecho de fuego se precipitó por el área sobre él. Minato miró hacia arriba para ver al Shinigami siendo consumido por el fuego. El rostro del Shinigami se torció en una mueca y Minato sintió un poco de preocupación por su pseudo jefe. Muerte o no, el fuego seguramente todavía dolería. El Shinigami metió la mano en su túnica y parecía estar luchando por encontrar algo. Después de un momento, el Shinigami sacó un paquete y un cuchillo delgado. Minato pensó que el paquete era quizás algún artículo antifuego que el Shinigami le guardaba en caso de emergencia. El Shinigami metió su cuchillo en el paquete, sacó un objeto y comenzó a silbar. Después de unos segundos, el Shinigami se teletransportó fuera del fuego a la izquierda de Minato, sosteniendo en su mano un cuchillo que había atravesado expertamente a un pito. Estoy en la pausa para el almuerzo, te veo luego Minato-kun, dijo el Shinigami. Se llevó el pito asado a la boca y lo masticó, con una sonrisa adornando su rostro mientras lo hacía. Con una reverencia y un giro de su mano desapareció del espacio en blanco, aparentemente ya no requirió el uso del horno al aire libre. Después de otro momento, el fuego se disipó del aire y Minato se puso de pie y miró a su alrededor buscando a Orochimaru. Sin embargo, no tenía por qué molestarse. Orochimaru apareció justo a su lado y le dio un poderoso puñetazo a la mandíbula de Minato. Minato, acostumbrado a tal dolor, apenas se estremeció y en su lugar extendió la mano y agarró el cuello de Orochimaru con su mano izquierda y apretó. Orochimaru trató de romper el agarre de Minato golpeando el brazo del rubio, sin ningún efecto. Después de unos momentos de intentar inútilmente hacer esto, Orochimaru sabiamente decidió hacer algo en lo que era bueno: hacer trampa. Metió sus dedos en los ojos de Minato, causando que el rubio gritara de dolor y aflojara su agarre sobre Orochimaru lo suficiente como para que la serpiente se escapara. Orochimaru estaba a punto de golpear al tumbado Minato cuando una sombra, apareció sobre él. Te aconsejo que lo pienses 2 veces antes de dar otro paso, Orochimaru-kun. El cuerpo de Orochimaru se congeló mientras procesaba la voz gélida del hombre detrás de él. Era cierto que en el fondo de su corazón no le tenía miedo a Namikaze Minato, porque a sus ojos eran iguales y contemporáneos. Sin embargo, todavía había un hombre al que temía por encima de todos los demás. Ese hombre estaba detrás de él. El Sandaime Hokage había visto días peores, sin duda.
Cuando llegó por primera vez a la otra vida, era un anciano andrajoso, la edad de su cuerpo había desgastado su espíritu en una cantidad saludable a lo largo de los años. Las cargas de un líder rara vez se terminaban, incluso en la muerte, y se había demostrado. Ahora, años después, Sarutobi nunca se había visto mejor. Cabello en la parte superior de su cabeza, arrugas desaparecidas de su cuerpo, y una pipa en su boca resoplando casi alegremente mientras miraba a Orochimaru con fría indiferencia. Orochimaru pareció encogerse en su presencia cuando el Sandaime dio otro paso adelante, mientras Orochimaru dio un paso atrás para igualar a su antiguo maestro. Veo que la muerte te ha alcanzado por fin, mi alumno, dijo Sarutobi con una dulzura desconcertante. A pesar de que Orochimaru había cometido muchos pecados a lo largo de su vida extendida, incluso llegando a matar a Sarutobi, el hombre marchito no pudo encontrar ningún defecto en su estudiante. Una parte de él todavía se culpaba a sí mismo por todo lo que les había pasado a sus estudiantes, sobre todo Orochimaru. Las muchas tragedias que habían convertido a un estudiante prometedor en un hombre malvado quizás podrían haberse evitado si hubiera sido más cuidadoso. Bueno, excepto todo el asunto de seducir a los niños pequeños. En ese frente, eso era completamente Orochimaru, nada que el Sandaime pudiera haber hecho para cambiar eso. Maestro, la voz de Orochimaru casi se atora en su garganta. La última vez que había visto a su antiguo maestro, era una sombra de su antiguo yo, viejo y marchito, su chakra apenas era una décima parte del nivel que tenía cuando le estaba enseñando al joven Orochimaru los conceptos básicos del mundo shinobi. Orochimaru había odiado ver en qué se había convertido su ídolo y se había convencido a sí mismo de que si incluso su gran maestro podía haberse marchitado con el tiempo, entonces su propia investigación valía la pena. Había querido vivir para siempre, escapar de la muerte para siempre. Afortunadamente para Orochimaru, al menos hasta ese momento, la muerte estaba totalmente de acuerdo con él. Sin embargo, una rueda de hechos nefastos más tarde y aquí estaba, entre la espada y la pared. Hablando de esa roca, gracias por la preocupación, Sarutobi, estoy bien aquí. Minato se puso de pie con un gemido, después de haber tropezado un poco antes de caer desorientado. Quedarse ciego no era una sensación que le gustara mucho a Minato. Miró a Sarutobi y no pudo contener una sonrisa. Había pasado bastante tiempo desde que había visto a su predecesor y el anciano ya no era tan viejo. Minato miró a Orochimaru y vio el miedo claro en sus ojos. No había estado presente durante la mejor época de Sarutobi, pero obviamente ser llamado el dios de todos los ninjas no era algo para tomarse a la ligera. Minato-kun, es un placer verte como siempre. Los ojos de Sandaime estaban llenos de buen humor mientras miraba a su antiguo reemplazo. Orochimaru, por su parte, estaba en un lugar muy confuso en este momento. Quería atacar a Minato, pero temía a Sarutobi con cada fibra de su ser. La advertencia de no dar un paso hacia Minato le había estado diciendo a Orochimaru. Habría consecuencias nefastas si intentaba involucrar a Minato. La rubia pareció darse cuenta de esto y estaba a punto de atacar a Orochimaru cuando Sandaime habló. Sé que eres bastante experto en estos juicios que haces, Minato-kun, pero ¿qué tal si me dejas manejar a Orochimaru? Creo que soy más capaz que tú para manejarlo. Minato estaba a punto de expresar su desacuerdo cuando volvió a mirar a Orochimaru y vio que su miedo solo había aumentado con la sugerencia. Claro, Minato eventualmente podría haberle dado una paliza a Orochimaru y haberle hecho algo desesperadamente terrible. Incluso había hecho toda una sesión de lluvia de ideas para la ocasión. Escena retrospectiva. Zabuza, dame algunas ideas. La voz de Minato estaba emocionada y probablemente un poco demasiado hiperactiva para el bien de cualquiera mientras le arrojaba el marcador negro a Zabuza, que estaba de pie junto a una pizarra. Zabuza pensó por un momento antes de escribir algo. Cuando su marco estuvo fuera del camino, Minato leyó su idea. Pégale. Con tus puños. Mucho. Minato se frotó la barbilla, se rascó la nuca y luego hizo una mueca. Esperaba algo un poco más específico. Zabuza-san. Zabuza suspiró. ¿Qué tal esto entonces? Zabuza destapó el marcador una vez más y estuvo cubriendo la pizarra durante unos minutos antes de dar un paso atrás, sonreír a Minato y se apartó para poder leerlo. Minato arqueó una ceja mientras leía. Primero, comience atando a Orochimaru a una silla. Ya sabes, con ese buen tipo de cuerda es un dolor de cabeza romper y necesitas un Boy Scout para desatar. Una vez que esté en la silla, colóquelo en medio de un océano donde lo único que lo mantiene fuera del agua es una pequeña balsa en la que está su silla. Lanza un genjutsu sobre él para que siempre parezca que la silla se cae en una dirección u otra, pero no se cae del todo.
Ya sabes, esa sensación que tienes cuando estás recostado en tu silla y simplemente relajándote y luego, de repente, tienes esa terrible sensación de vértigo y o enderezas la silla o te caes de culo. Ahora, después de que hayas terminado de hacer eso, él no puede evitar tener esa sensación constantemente, necesitas poner tiburones en el océano que rodea su balsa. Tiburones realmente grandes y hambrientos. Tiburones que criaste específicamente para alimentarse de serpientes. Por ejemplo, alimentarlos con nada más que serpientes durante días y días y luego reescribir su código genético para que cada instinto en su cuerpo y mente les haga amar comer serpientes. Ponlos alrededor de la balsa de Orochimaru para que no solo tenga esa terrible sensación de caer, sino que cuando lo haga, también piense que se lo comerán los tiburones. A continuación, y esta es la clave, tomas una tira de alambre de púas delgado y lo envuelves alrededor de Orochimaru lo suficientemente fuerte como para que cuando llegue una ola particularmente grande, la balsa se balancee lo suficiente como para que Orochimaru comience a sangrar. Además del dolor punzante, estará el conocimiento de que la sangre que fluye desde la balsa hacia el agua excitará aún más a los tiburones a su alrededor y hará que entre en pánico cuando tenga esa terrible sensación de caer. Dolor, peligro siempre presente de ser devorado, y esa terrible sensación realmente molesta de caer hacia atrás en su silla. Orochimaru nunca sabrá que lo golpeó. Minato volvió la cabeza hacia Zabuza, quien lo miró preocupado. Zabuza, dijo Minato. ¿Sí? Zabuza estaba un poco nervioso, Minato a menudo era muy crítico con sus ideas. Eres un puto genio. La voz de Minato no tenía nada más que sinceridad, lo que hizo que Zabuza sonriera ante el cumplido impecable. Fin del flashback. Minato suspiró y sacó un papel y un bolígrafo. Tachó genetista, tiburones y un océano realmente grande en sus listas de cosas para comprar para el verano. Muy bien, haré mi juicio oficial de que debes cuidar de Orochimaru. Ante esto, Orochimaru se arrodilló y se envolvió alrededor de Minato. ¡No! Te lo ruego. Por favor, no lo hagas. Seré un buen chico. Simplemente no me envíes lejos a solas con él. Minato empujó a Orochimaru fuera de él, aunque le costó demasiado esfuerzo para su gusto. Sarutobi puso los ojos en blanco. ¿No quieres pasar un rato divertido conmigo de nuevo, Orochimaru-kun? He ideado ejercicios de entrenamiento aún más divertidos desde que alguien decidió ponerme en mi tumba temprano. Vamos a tener un montón de divertido perfeccionando tu alma en forma. Sarutobi agarró a Orochimaru por la nuca y desapareció con él, en lugares desconocidos. Minato se miró a sí mismo y notó que se veía bastante enfadado. Supongo que necesito darme una ducha o algo así. Minato estaba a punto de irse cuando una voz habló. Creo que me uniré a ti, chico amante. Minato miró por encima del hombro para ver a su esposa sonriéndole. Hablar de una actualización en la empresa. Mientras tanto, ¿alguna vez has oído hablar de la hora del cuento? Bob miró a su único compañero y negó con la cabeza. Hasta ese momento, Nick había estado muy callado y parecía que nunca rompería su silencio. Sin embargo, parece que a Nick le gustaba contar historias. La hora del cuento es bastante impresionante. Empezaré. Esta vez estaba teniendo sexo con mi chica zorro y, Bob levantó la mano para detener a Nick, quien parpadeó y miró al dios de la vida. No quiero oír hablar de tus desventuras con una chica zorro. Nick sonrió ante su protesta. Oh, realmente no me importa si quieres. Estás atrapado aquí conmigo y no tienes forma de evitar que hable. Me imagino que si tengo que estar a solas contigo voy a hacer esto tan divertido como yo. Pueden. Bob gimió ante esto, reconociendo que estaba en problemas. Así que como estaba diciendo, Nick comenzó la hora del cuento. Duró 4 días. Bob nunca volvió a ser el mismo. En otra parte, Berta, la niña gato, se iba a escribir un premio por lo increíble que era en su trabajo. El Shinigami se le acercó y le pidió que hiciera de la vida de Sasuke un infierno. Al principio pensó que sería un desafío dado lo despreciable que era el Uchiha. Sin mencionar que generalmente fallaba en todo lo que quería hacer en la vida. Sin embargo, como todas las marcas, incluso esta montaña de odio, mezquindad y desesperación tenía un punto débil. No le gustaba estar preocupado. No le agradaban los que explicaban su bienestar. Odiaba a las Fangirls. Así que ver a Karin babear por Sasuke para su disgusto fue sin duda un trabajo bien hecho por parte de Berta. Oh Sasuke-kun, no tienes que preocuparte por nadie más, con mi habilidad para sentir el chakra podemos ser un equipo imparable. Karin dijo efusivamente mientras abrazaba a Sasuke por detrás, quien se estremeció de disgusto. Berta anotó la reacción en su blog de notas para estudiarla más adelante.
Personalmente hablando, ella hubiera preferido ser abrazado por la excitable chica frente a ella que por Orochimaru, lo que a Sasuke no parecía importarle mucho. Por otra parte, sus sentimientos importaban poco cuando se trataba de torturar para el trabajo. Si una mujer que te deseaba en su vida y en su cuerpo era lo que te ponía de tu peor humor posible, eso sin duda podría arreglarse. Berta notó que el aura de Sasuke se volvió cada vez más oscura a medida que Karin pronunciaba cada una de sus palabras llenas de amor. Berta arqueó una ceja y también tomó nota de este desarrollo. Si todo iba bien, Sasuke se convertiría en un psicópata total para fin de año. Berta volvió a mirar a Sasuke y notó que estaba abrazando una foto de su hermano mientras murmuraba "te odio y precioso, mi precioso", en orden alternado. Berta suspiró. Quizás era demasiado tarde para fijar sus metas tan bajas. En el espacio blanco Kushina se reclinó en su silla y se estiró lo más que pudo, para el agrado de Minato. La mujer miró a su marido y puso los ojos en blanco. El hombre era insaciable. Por el amor de Dios, acababan de ducharse 1 hora, Minato, en lugar de mirarme ¿qué tal si te pones a trabajar en esa cola? Veo que está parpadeando, dijo Kushina con una mirada divertida en su rostro. La cola puede esperar, dijo Minato. Sus ojos brillaban con algo no tan inocente. Sí, estoy seguro de que podría, pero como tu nueva asistente me harías quedar mal si tienes un atraso. No quieres hacerme quedar mal, ¿verdad, cariño? La sonrisa en su rostro parecía un poco menos amigable que antes y Minato frunció el ceño. No querías que Kushina quedara mal. Escena retrospectiva. Minato yacía ensangrentado bajo una furiosa Kushina. Nunca, jamás, vuelvas a tirar mi bandeja de maquillaje. Pero te ves hermosa de la manera. Minato fue golpeado de nuevo. Sí, querida, dijo Minato, derrotado. Fin del flashback. Bien, vamos a trabajar en esa cola, dijo Minato con una sonrisa un poco demasiado grande en su rostro. Si Kushina notó su nerviosismo, no lo comentó. Minato presionó el botón de cola y un anciano se abrió camino hacia el espacio en blanco. Miró a Minato, luego a Kushina, y los saludó a ambos de manera amistosa antes de tomar tranquilamente el asiento frente al escritorio. Hola, mi nombre es John 3, y supongo que estoy muerto, dijo el hombre, John, sin remordimiento en la voz. Sí, lo eres, dijo Minato. John asintió, casi para sí mismo que para Minato, y luego habló. Entonces, ¿cómo funciona esto? John sonrió, sin parecer muy nervioso. No quiero ser grosero, comenzó Kushina, lo que significaba que probablemente estaba a punto de ser grosero, pero acabas de morir. Pareces muy tranquilo sobre eso. Los ojos de John brillaron con comprensión y simplemente le sonrió más ampliamente. Querida, perdí a mi esposa hace muchos años. La vida desde entonces hasta ahora fue simplemente un juego de espera. Viví una vida larga y plena. He tenido muchos triunfos y un legado duradero. Llegué a ver a decenas de bisnietos crecer y ser feliz, y pasé un siglo haciendo lo mejor que pude. Después de todo eso, después de poder ver a la única mujer que amé una vez más, ¿por qué iba a ser otra cosa que no fuera calmada y contenta? La voz del hombre resonó por todo el espacio en blanco y su carisma era palpable. Kushina y Minato estaban impresionados por su presencia, algo que no era fácil de hacer. Minato hojeó el archivo que tenía frente a él y quedó impresionado. El hombre frente a él fue un atleta en su juventud, un maestro durante toda su vida. Incluso había servido en el ejército. Había enseñado a muchos, y en este archivo estaba el amor y el respeto de cualquiera que alguna vez hubiera tenido contacto con este hombre. Bueno, John, Minato comenzó sombríamente, eres un buen hombre, eso es obvio. No veo ninguna razón para mantenerte alejado de tu esposa por más tiempo. Con un destello, apareció una puerta detrás de John y él sonrió. Se abrió por su propia voluntad y una mujer, no mayor de 20 años, apareció con los brazos extendidos hacia John. Sin necesidad de más formalidades, el anciano comenzó a caminar lentamente hacia la puerta. A medida que se acercaba a la puerta, su paso se aceleró y los años se alejaron de su cuerpo hasta que volvió a ser un joven sosteniendo al amor de su vida en un fuerte abrazo. La puerta se cerró detrás de ellos, desapareciendo. El amor es grandioso, ¿no es cierto?, dijo Kushina con una expresión melancólica en su rostro. Sí, mi amor, lo es. Minato la abrazó con fuerza, conmovido por la demostración de amor eterno que acababan de ver. Aburrido, Minato hizo una mueca cuando el Shinigami se sentó en la silla de la que John acababa de levantarse. Hola Shinigami-san, ¿cómo estás hoy? Kushina sonrió levemente al dios, sin molestarse en ocultar su disgusto. El Shinigami le dio una mirada que podría haber derretido el infierno. Kushina no se vio afectada.
Bueno, Kusina-chan, tuve una buena pausa para el almuerzo. Tampoco pude evitar notar que Orochimaru está indispuesto por el momento, lo que me agrada. Cuando estoy contento suceden cosas buenas. El Shinigami metió la mano en su túnica, sacó un saco y se lo tiró a Minato. La rubia cogió hábilmente la bolsa y miró al Shinigami con cautela por un momento antes de abrirla. Gritó de alegría mientras se metía un M&M azul en la boca. Kusina miró a su esposo por un segundo antes de enviar una mirada mordaz al Shinigami. «Te odio», dijo Kusina, el tono de su voz hacía evidente que estaba siendo muy sincera. El Shinigami le sonrió, como si acabara de recibir algún tipo de elogio muy halagador. «Lo sé», dijo el Shinigami con un guiño. Capítulo 25. Bob corriendo salvaje. El Shinigami estaba pasando un día divertido. Este divertido día implicó matar a mucha gente y... Bueno, no, simplemente matar a mucha gente. El Shinigami había sido el dios de la muerte durante incontables años, no por el gran plan de jubilación, sino porque realmente disfrutaba de su trabajo. Era sorprendente la cantidad de personas que había matado en medio de su oración. Su único deseo era que pudieran haberlo escuchado gritar «¿Dónde está tu dios ahora?», antes de arrancar su alma del plano mortal. Hace muchos, muchos años había habido un culto que realmente lo adoraba, la muerte misma. Sin embargo, había encontrado todo el concepto degradante y muy objetivante, por lo que los había matado a todos, al estilo de la plaga. Después de eso, no mucha gente se molestó con todo el asunto de la muerte es asombrosa. El Shinigami miró a su próxima víctima. Un violador de niños con mal corazón. No, de verdad, tenía mal corazón. Enfermedad cardíaca de hecho. Tenía un ticker para el trasero. Minato siempre fue tan cruel con estos tipos. El hombre era muy protector con los niños, lo que probablemente se debió al hecho de que nunca tendría la oportunidad de criar a los suyos. Qué triste. Por otro lado, fue una gran visualización para los Shinigami. El Shinigami extendió la mano para tocar al hombre hasta matarlo, la ironía no pasó desapercibida para el Shinigami, cuando una figura bloqueó su camino y salvajemente decapitó el alma del hombre de su cuerpo, enviándola a un lugar que el Shinigami sabía, instintivamente, no era donde solían ir las almas de los muertos. El Shinigami ladeó la cabeza. Ciertamente, eso no era lo que esperaba. La figura se dio la vuelta lentamente, y cada momento que pasaba por el tejido mismo del universo parecía gemir de dolor. Lo que fuera que estuviera frente al Shinigami no era natural y no le sentaba bien al universo. Cuando el universo no se sentó bien, sucedieron cosas llamadas el Big Bang. Cuando la figura finalmente dio la vuelta por completo, las cejas del Shinigami se dispararon hasta la línea del cabello en honesta sorpresa. «Beto». El Shinigami sabía que su voz tenía total incredulidad, pero ¿quién podía culparlo realmente? La última vez que vio a su rival, le faltaba un brazo y lo arrojaban a una zanja figurativa de un mundo sin forma de escapar. Ahora Bob se veía muchísimo diferente. Sus ojos eran de un rojo brillante. Su antigua túnica blanca pura fue cambiada por una negra, reflejando la propia del Shinigami. Aunque Bob solía emitir una aura cálida y acogedora a su alrededor, ahora nada más que terrible y desesperación lo rodeaba. «Me gusta el cambio de imagen de Bob, felicita a tu estilista», dijo el Shinigami con descaro. Bob centró toda su atención en el Shinigami y el dios de la muerte quedó levemente desconcertado por el aura espantosa que Bob era capaz de reunir. «Tonto. Ya no estás hablando con Bob. Bob ha sido reemplazado. Ahora soy el señor de toda muerte. Tu reinado como maestro de la muerte ha llegado a su fin», le rugió salvajemente Bob al Shinigami. Una vez más, el universo se estremeció en protesta. Rompía Bob, limpio el Shinigami no pudo evitar reír ante la vista frente a él. Sin embargo, su risa se detuvo cuando la perra del universo lo abofeteó en la cabeza. El Shinigami frunció el ceño, finalmente se dio cuenta de cuál era el problema. El universo era más particular en su orden y, aunque había un margen casi infinito en el orden del universo, algunas cosas siempre debían serlo. Una de esas cosas fue que solo debe haber una muerte. La muerte podría tener asistentes, la muerte podría permitir que otros tomaran prestados sus poderes por un tiempo o incluso invocar su nombre para derrotar a otros. Pero dos muertes a plena potencia en el universo al mismo tiempo eran un problema. Como se mencionó anteriormente, el universo no era exactamente conocido por su resolución progresiva de problemas. Cuando tuvo un problema, empezó de nuevo. Esto dejó al Shinigami confundido. Bob era el dios de la vida, esto estaba bien establecido. Ahora seguro que no debería andar decapitando a los mortales y matándolos, pero eso por sí solo no podría haber hecho que el universo lo reconociera como la muerte.
El Shinigami tuvo que masacrar a millones y llenar la cancha del universo antes de que se le permitiera tomar el puesto. Aunque el Shinigami supuso que la respuesta a esa pregunta tendría que esperar considerando que el universo no estaba de humor para jugar bien hoy. Oh, no eres la muerte ni podrías convertirte nunca en la muerte. Estás sufriendo alguna forma de locura y necesitas calmarte. ¿Qué tal si damos un paseo en un sol astral? Siempre te gustaron esos soles. Recuerda esos eran tan grandes y brillantes que podían mantener caliente toda una galaxia incluso cientos de años después de que se quemaran. Hay una cerca. El Shinigami no era muy hábil en el arte de la diplomacia, de hecho había intentado eliminar la palabra de la existencia en 3 ocasiones distintas con poco éxito, pero incluso él reconoció que su rival y Friend no estaban en un estado adecuado. El Shinigami y Bob eran más o menos iguales en poder. Así era como funcionaban las cosas. La única razón por la que el Shinigami había podido arrancarle el brazo con tanta facilidad era por lo astuto que había sido. La respuesta de Bob fue golpear al Shinigami en la cara con su brazo recién reformado, lo que envió al Shinigami volando directamente al escritorio recién reformado de Minato en el espacio en blanco. Hijo de puta Shinigami-sama, acabo de terminar. Minato saltó de su silla y fue a inspeccionar su pobre escritorio golpeado cuando vio que el Shinigami tardaba en levantarse. Espera un segundo, Shinigami-sama, ¿por qué chocas contra mi escritorio? La pregunta fue, como de costumbre, la correcta cuando el Shinigami puso los ojos en blanco y se puso de pie, cepillándose mientras lo hacía. Me alegra ver que tu naturaleza observadora aún no te ha abandonado, Minato-kun. El Shinigami suspiró y continuó. Dejar a Bob solo en un mundo con nuestro buen amigo Nick parecería ser un pequeño error de cálculo de mi parte. El Shinigami una vez mató accidentalmente a 20 millones de personas durante un período de un día. Eso había sido un poco menos que un ligero error de cálculo en su escala. Minato también estaba consciente de eso. Shinigami-sama, ¿qué está pasando exactamente? El tono de voz de Minato le hizo saber al Shinigami que en realidad no quería saberlo, pero en este momento tenía demasiada prisa para inventar mentiras convenientes. Afortunadamente para él, Kusina supuso la situación con bastante destreza. Básicamente Bob se liberó y pateó el trasero del Shinigami con tanta fuerza que se estrelló contra este espacio en blanco, dijo Kusina con una leve sonrisa en sus labios. Mordió la manzana que había estado cargando y miró al Shinigami como si lo desafiara a contradecirla. Al dios le gustaba la insolencia, pero esto solo mostraba el rasgo, bien deducido. Kusina-chan. El Shinigami la miró de reojo para hacerle saber que el sentimiento era mutuo en este momento en particular. Kusina simplemente sacó la lengua en respuesta. Sin embargo, comenzó de nuevo el Shinigami, nunca es tan simple. Bob se las ha arreglado para tomar el manto del dios de la muerte, o simplemente la muerte para abreviar, y eso es literalmente malo, destruir el universo. Kusina escupió su manzana al escuchar esto. Nadie que se sintiera indignado. Minato tomó un vaso de agua y le indicó al Shinigami que repitiera lo que acababa de decir. Nunca es tan simple. Bob ha logrado tomar el manto del dios de la muerte, o simplemente la muerte para abreviar, y eso es literalmente malo, destruir el universo. Tan pronto como el Shinigami terminó de repetirse, Minato escupió su boca llena de agua con un movimiento sorprendentemente natural. Kusina levantó una tarjeta de puntuación de 9, 5, y el Shinigami rebuscó en su túnica y levantó un 6. Minato suspiró, siempre había un juez francés, de todos modos, continuó el Shinigami dándole a su compañía miradas afiladas, lo que no pareció molestarles en lo más mínimo. Algo tiene que hacerse. Francamente estoy perdido. Nunca he tenido este problema antes. Por lo general, el universo está mucho más exigente que esto, tal evento nunca debería haber ocurrido. ¿Qué tal si nos dices exactamente lo que pasó? Tal vez te perdiste algo. La voz de Minato no era cruel, pero el mensaje era claro. No eres la herramienta más brillante del cobertizo, Shinigami-sama. El Shinigami, sin embargo, puso la existencia continua de todo antes que su orgullo, aunque solo un poco. Y entonces les volvió a contar exactamente lo que sucedió y Minato inmediatamente encontró algo mal en su historia. Dijiste que Bob mató a este hombre. Pero no está aquí y en este momento la cola está en 0. ¿A dónde fue? El Shinigami inclinó la cabeza ante la pregunta de Minato. Ese fue un buen punto. Él mismo había notado que el alma no iba a su lugar normalmente programado. Entonces, ¿a dónde fue exactamente entonces? Mientras tanto, en el apropiado aunque vulgarmente llamado Dark Black Space, Nick volvió a patear al abusador de menores en las pelotas, y de nuevo el hombre cayó de rodillas en agonía.
¿Sabes? Todo esto de juzgar a la cosa muerta es jodidamente increíble. Quiero decir, no es jodidamente increíble follar con una chica zorro, pero está muy cerca. El regocijo de Nick era evidente en la sonrisa de su rostro, el tono de su voz y el puro placer que recorría su cuerpo cada vez que le daba otra patada al hombre. Te lo ruego, detente. Tengo una enfermedad, Nick golpeó al hombre en la cabeza. Tienes una enfermedad, de acuerdo, se llama ser tonto. Es una forma de fracasar. Nick le dio una patada en el pecho esta vez y el hombre cayó de espaldas, el dolor era la sensación predominante que recorría su alma. Nick se alejó del hombre y prácticamente saltó a su temible trono. Sí, lo había nombrado él mismo. Miró por encima de su reino y no pudo ver nada más que oscuridad a su alrededor. Fue bastante hermoso. Ese personaje de voz que le prometía su propio trabajo como juez de los muertos a cambio de su servidumbre había sido una gran sorpresa, de verdad. Nick acababa de planear torturar al bienhechor con la hora del cuento para siempre, pero parecía que el punto de ruptura de Bob era mucho más bajo de lo esperado. Nick había aceptado de buena gana que nunca bajaba la energía. Bob tenía un don para los detalles, parecía que la primera alma que había encontrado para que Nick juzgara era un abusador de menores. Nick tuvo algunos problemas con su papá y nada dice te odio papá, como darle una paliza a un abusador de menores. Nick estaba a punto de volver a empezar cuando aparecieron 3 presencias en su dominio. ¿Más visitantes para que los juzgue? Muy bien. Da un paso adelante y recibe tu juicio. Nick se frotó las manos, listo para ponerse manos a la obra, solo para ser decepcionado por la gente que tenía enfrente. Oh, son solo ustedes. ¿Qué quieren ahora? El Shinigami, Minato y Kusina no habían tardado mucho en encontrar una manera de rastrear el alma muerta usando uno de los asombrosos poderes del Shinigami y los había llevado directamente al nuevo escondite de Nick. Nick-kun, el Shinigami comenzó con un tono demasiado dulce en su voz, lo que hizo que Nick levantara una ceja en interrogatorio, parece que una vez más te has unido a la gente equivocada. Notaría mi decepción de una manera más sutil, pero como el fin del universo está cerca, creo que es mejor si te pateo el trasero aquí y ahora. El Shinigami cerró su mano derecha en un puño, que todo el mundo sabe, léase. Nadie sabe, es su movimiento cuando va a estrangular a un alma y dejarla de existir. Quizás era bueno que ninguno de los presentes supiera de esto para que el Shinigami no se sintiera terriblemente avergonzado por el hecho de que no pasó nada. El Shinigami frunció el ceño, esto no era bueno. Nick puso los ojos en blanco. Voy a arriesgarme a adivinar y decir que trataste de usar tus poderes y fallaste por completo. Últimamente pareces fallar mucho Shinigami-san, me pregunto por qué. Bueno, aparte de eso por el momento, la razón por la que falló esta vez en particular se debe al hecho de que Bob usó gran parte de su poder recién descubierto para proteger este santuario contra los poderes del dios de la muerte. Normalmente esto sería bastante difícil de hacer, pero dado que actualmente se lo reconoce como muerte, fue bastante muy bien si lo digo yo mismo, dijo Nick con la voz más engreída que puedas imaginar. Realmente, simplemente siga adelante y conecte esa voz en su cabeza y vuelva a leer todo el párrafo, quedará absolutamente asombrado por la presunción natural que se desprende de él. Mientras tanto, dentro de esa cuarta pared del nivel, el Shinigami inclinó la cabeza. Minato, por favor patea su trasero. Nick palideció levemente ante la orden. Normalmente Minato se habría burlado del Shinigami y le habría dicho que hiciera su propio trabajo, pero en este punto parecía una buena idea anteponer el bien del universo a su orgullo. Además, sería una mala forma si el Shinigami pudiera hacer algo así, pero él mismo era incapaz de manejarlo. Funciona para mí, dijo Minato con una sonrisa en su rostro. Hizo crujir sus nudillos un par de veces y fijó un crujido en su cuello antes de desaparecer del campo de visión de Nick. ¿Esto va a apestar, no? La pregunta de Nick no recibió confirmación verbal. Tampoco era necesario que se le diera uno debido a la excelente respuesta de Minato. Los puños golpeaban el cráneo de Nick repetidamente mientras Minato entraba y salía del espacio personal de Nick golpeándolo con 1 o 2 combos cada vez. Nick intentó valientemente contraatacar, pero su experiencia consistía en responder cartas, no en pelear. Llevaba muerto bastante tiempo y habría podido luchar contra varios espíritus simplemente por la naturaleza de sus vastos depósitos de poder. Nick era muy consciente de que cualquier cosa que a Minato le pudiera faltar en experiencia cruda, ganaba más que suficiente en habilidad sin disfraz y sin adornos. El hombre era un torbellino de fatalidad cuando estaba en combate.
Los esfuerzos inútiles de Nick para encubrir fueron entristecidos más que efectivos y un rodillazo final a Nick. Kushina levantó una tarjeta de puntuación que decía un 10 en ella, al igual que el Shinigami con una mirada impresionado en su rostro. Minato miró la forma caída y casi rota de Nick y notó que había escrito el número 10 en su sangre junto a su cuerpo. Minato hizo un pequeño puñetazo por su éxito. En serio, demasiados jueces franceses en estos días. Si bien ver a ese pequeño pervertido recibiendo una paliza fue satisfactorio, ¿hubo algo en eso? Kushina miró al Shinigami esperando una respuesta. Si se dijera la verdad, el Shinigami estuvo profundamente tentado de decir que lo había hecho para su propia diversión, lo que lamentablemente no fue el caso. No. Como sabrás, puedo sentir cada vez que Minato está particularmente herido o perturbado, es un vínculo que se forma entre amo y sirviente. El Shinigami miró la mirada de Minato y le sonrió con los dientes. Relájate, Minato-kun, el título entre nosotros es una mera formalidad, sabes que pienso en ti más como una mascota que como un sirviente. La mirada de Minato se intensificó y el Shinigami lo despidió antes de volverse hacia Kushina. Como estaba diciendo, debería haber un vínculo entre Bob y Nick allí. Las variables de cuánto tiempo le tomaría a Bob darse cuenta, o incluso importarle, que Nick está lesionado son demasiado amplias para predecirlas con precisión. Aunque, si hubiera adivinar que diría bien sobre Shinigami. Ven a ver el nuevo rostro de la muerte, diminuto Dios. El Shinigami puso los ojos en blanco y terminó su oración. Ahora Bob se paró frente a la forma caída de su pseudo campeón, Nick. Podría decir que Nick había visto días peores, pero honestamente en esta coyuntura eso no era exacto en realidad. Minato le había pateado el trasero muy bien. Bob miró a Nick y luego a Minato y gruñó. Harías bien en someterte a mi misericordia ahora, Minato. Soy rápido y brutal en mis juicios. Minato lo miró. Comparado con el Shinigami, este tipo ciertamente no era impresionante. Hablaba de un gran juego, pero sabía que este reino limitaba severamente los poderes de la muerte. No podía enfrentarse al Shinigami uno a uno, pero en un entorno así, no veía ninguna razón por la que no lo manejaría fácilmente. Bob-san, me parece que te has vuelto demasiado grande para tus pantalones. Me han informado que esta área, Minato agitó su dedo sobre su cabeza para transmitir que se refería a todo lo que lo rodeaba, obstaculiza severamente los poderes de la muerte. No soy un debilucho, y en este momento, tú no eres un dios. No tengo ninguna razón para temerte. Minato hizo crujir sus nudillos y se preparó para dar otra paliza cuando una siniestra risa vino de Bob. Minato arqueó una ceja, siendo tomado por sorpresa. Reír de una manera siniestra realmente no encajaba con su voz. Bob se burló de la rubia y decidió dar más detalles. Es cierto que mi recién descubierto dominio de la muerte está muy limitado aquí. Sin embargo, ¿quién dijo que iba a usar la muerte para derrotarte cuando tenga vida? El rostro de Minato se ensombreció de confusión. El Shinigami, mientras tanto, tuvo una reacción muy diferente. Una mirada de horror apareció en su rostro, lo que significa que sabes que algo realmente malo está a punto de suceder. Minato, disfruta de la vida. Bob envió una bola verde brillante hacia Minato. Minato trató de apartarse del camino, pero se encontró atrapado en el lugar. Cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde para apartarse y la pelota lo golpeó de lleno en el pecho. Luego se fue. Kushina miró a su alrededor confundida, sin comprender por completo lo que acababa de suceder. El Shinigami, mientras tanto, lucía asesino. Por ejemplo, tome al Shinigami normal que mató a la gente como una forma literal de existencia y multiplíquelo por cualquier número loco que desee pensar, y obtendrá el Shinigami. ¿Tú, te atreverías a romper la regla principal? La voz del Shinigami era tranquila, y la cantidad de poder puro en ella casi hizo que Kushina colapsara al suelo. Nunca había visto una demostración de poder tan obvia de la deidad, normalmente sádica y cruel, pero aparentemente divertida. Las reglas están hechas para romperse, querido rival. Me obligaste a hacerlo. Curiosamente, Bob sonaba más como el Shinigami que incluso el Shinigami por lo general. Kushina le envió al jefe de Minato una mirada interrogativa, pero estaba demasiado ocupado tratando de abrir un agujero a Bob para darse cuenta. Mientras tanto, Minato se despertó rodeado de árboles. Gimió y se frotó los ojos, el sol sobre su cabeza caía sobre él. Minato parpadeó un par de veces, recuperó la vista y miró a su alrededor. No había nada más que árboles y hierba alta a su alrededor y suspiró. Lo que sea que Bob hubiera hecho, seguro que lo había hecho un número. Minato intentó retroceder al espacio negro sin resultado.
Encogiéndose de hombros, decidió destellar hacia el espacio en blanco, su base de operaciones, en su lugar. No pasó nada. Minato comenzó a entrar en pánico. Nunca había podido volver al espacio en blanco. De pie, Minato comenzó a caminar, adquiriendo una extraña sensación de familiaridad con el bosque que lo rodeaba. Había visitado muchos reinos boscosos, probablemente este era uno de ellos. Con ese último pensamiento, Minato entró en la línea de árboles y miró hacia el valle debajo de él. No puedo culparlo exactamente. Habían pasado 15 años desde que vio la bulliciosa ciudad de Konoha en persona. Minato estaba vivo. Notas. Soy un bastardo malvado y me amas por eso. Capítulo 26. Vida. Kushina parpadeó, todavía confundida. Oh, el supuesto dios bondadoso de la vida, se había vuelto completamente loco y le había gritado la palabra vida a su marido y de repente había desaparecido. Con la reacción de asombro del Shinigami, la conclusión obvia fue que Bob de alguna manera había devuelto la vida a su esposo. Normalmente habría pensado que eso no podía ser malo, pero la reacción puramente honesta y horrorizada del Shinigami hizo que reconsiderara esa línea de pensamiento. El Shinigami irradiaba oscuridad de tal manera que el espacio negro a su alrededor parecía iluminarse por temor a insultar al Shinigami por estar demasiado cerca de su aura en color. Nick tosió y miró al Shinigami con asombro. Increíble, tan poderoso que es capaz de romper los poderes de supresión de este espacio. Realmente tengo que dejar de intentar joderte. Siempre termina mal para mí. Bla. Nick se desmayó de nuevo, después de haber dicho su paz. Bob le sonrió al Shinigami, claramente no impresionado. Me quedaría con Shinigami-chan, pero tengo mortales que matar. Diviértete arreglando tu lío. Con un giro de su cuerpo, Bob desapareció. El aura de pavor del Shinigami retrocedió lentamente y miró a Kushina y sin ningún movimiento de su parte ambos estaban de regreso en el espacio en blanco. Kushina miró al Shinigami mientras caminaba, claramente preocupado. Shinigami, ¿qué está pasando? El Shinigami dejó de caminar y la miró con una cara que podría haber matado a una galaxia con el odio abrasador que contenía. Como probablemente hayas deducido, Kushina-chan, tu amado esposo está de regreso en el mundo de los vivos. El problema con esto es que es una violación directa de la regla principal. Permíteme decir esto, la última vez que la regla principal fue destruido por un dios antes de que yo existiera. Conocí a mi segunda esposa durante el Big Bang. Kushina, no muy acertadamente, pensó que era más extraño que dos de cualquier cosa se casaran con el Shinigami antes de pensar en las posibles implicaciones para el universo. Entonces, ¿qué puedo hacer? El Shinigami se burló de Kushina. Nada. Esto es territorio para mí, me temo. Tengo muchos favores que pedir y muchos favores nuevos que dar para arreglar esto. También tengo que informar a Minato de la situación y matarlo de nuevo. Técnicamente todavía tengo el contrato para su alma, pero no sé siquiera cuán vinculante es eso, honestamente. Esta regla está en vigor por una muy buena razón. El hecho de que se haya roto en una figura tan central como el juez de Souls es aún más perturbador. Quédate aquí cuando me haya ido, no debes tener problemas con Bob todavía, se ocupará de él más tarde. Con cualquier preámbulo más allá de eso, el Shinigami desapareció del espacio en blanco, dejando a Kushina sola. Con Minato. Minato miró sin comprender la ciudad de Konoha. No había cambiado mucho a lo largo de los años, notó una parte de él, luciendo tan animado y encantador como siempre. Minato cayó de rodillas e instintivamente sus manos cubrieron su boca. No podía describir lo que estaba sintiendo en ese momento. Él estaba vivo. Oh, esa deidad loca, psicótica y completamente mental lo había devuelto a la vida en las afueras de Konoha. Mirando hacia abajo, Minato se sorprendió al ver que en realidad estaba completamente vestido. Llevaba el equipo ninja negro genérico que cabría esperar de un chunin de entrenamiento en el campo. Minato resopló. Parecía que a Bob le gustaba el color negro ahora, y no tenía mucho estilo en su trabajo. Hola, Minato-kun. Minato casi saltó de su carne recién formada cuando el Shinigami apareció detrás de él. El Shinigami parecía demacrado. Su presencia normal disminuyó enormemente. El Shinigami captó el escrutinio de Minato y suspiró. No deberías estar vivo, Minato-kun, y lo digo en todos los sentidos. Regresar a la vida, íntegro e intacto como estás, está rasgando el tejido mismo del universo. Hay una regla que se conoce como la regla: los muertos permanecen muertos. No se cuestiona, es un hecho simple. Como dioses, se nos concede un poco de control sobre el universo, más de lo que su insignificante cerebro mortal podría imaginar.
Sin embargo, hasta que Bob se volvió loco con nosotros a través de "Nadie tiene la culpa sino la suya", el Shinigami se detuvo aquí para escuchar el bufido burlón de Minato. El poder de la vida y la muerte se había separado de manera excelente. Yo gobierno a los muertos, él gobierna a los vivos y les da vida. Sin embargo, con su repentina providencia sobre la muerte, incluso muy disminuido, fue capaz de devolver a la vida a un alma muerta. No puedes permitir que te quedes aquí, Minato. Minato se puso de pie ante esta declaración, con una clara mirada de desafío en sus ojos. Sacrifiqué todo una vez antes. Entregué mi vida, mi esposa y la libertad de mi hijo para salvar este pueblo. ¿Por qué debo seguir sacrificándome? Minato miró al Shinigami y la deidad se sorprendió al ver que Minato estaba llorando abiertamente. El Shinigami, sin duda, era tan cruel como puntual, pero no podía negarse a sí mismo ni por un momento que tenía una clase especial de mortal frente a él. El rubio le había servido fielmente durante 15 años, y se había encariñado con el hombre a medida que pasaban los años. Era raro que un mortal divirtiera y complaciera al Shinigami tanto como Minato había logrado. El Shinigami se maldijo a sí mismo, sabiendo que Bob podría haberse vuelto loco, pero este movimiento fue increíblemente astuto. Este fue el peor tipo de tortura para Minato, estar vivo de nuevo. Porque el Shinigami y Bob sabían que no se podía permitir que durara. Simplemente no estaba en las reglas que durara. El Shinigami miró a Minato que todavía estaba tratando de recuperar el control de sus emociones, luchando poderosamente por hacerlo. El Shinigami se apartó de Minato y tosió silenciosamente. Por desgracia, recuperar un alma muerta que ha sido devuelta completamente a la vida por el dios de la vida oficial es sin duda una nueva rama del papeleo que debe redactarse. Dado que su alma todavía está bajo mi mando directo, tendré que responder personalmente a cientos de preguntas bastante aburridas. Esto probablemente me llevará la mitad del día, al menos. La cabeza de Minato se disparó en estado de shock, sin dejarse engañar por la excusa del Shinigami. Una sonrisa de pura apreciación apareció en su rostro. Gracias, Shinigami-sama. El Shinigami miró a Minato y simplemente asintió con la cabeza. El tiempo para el sarcasmo había pasado, por ahora. Solo recuerda, Minato, ya no eres parte de sus vidas. Probablemente les darías un ataque al corazón si comenzaras a caminar hacia ellos anunciándote. Ten cuidado, Minato-kun. El Shinigami desapareció del bosque, dejando a Minato solo para pensar en esta oportunidad. Hablando de conspirar, Madara se aferró a su corazón, el pánico se apoderó de su mundo. El paranoico tuvo que tomarse varias pastillas para calmarse de manera considerable. Su mente dio vueltas ante lo que le había provocado el pánico de esa manera. Fue literalmente imposible. No había forma de que pudiera ser verdad. Pero maldita sea, no pasaste por la molestia de pasar un año en un sistema de monitoreo de la vida de Namikaze Minato para que fuera inexacto. Madara miró fijamente la pequeña luz verde que parpadeaba rápidamente. Para aquellos que llevan la cuenta de la edición casera, esto significaba que Namikaze Minato estaba vivo. Minato, el hombre por el que Madara se había esforzado mucho para matar, estaba vivo. Madara miró su pizarra absurdamente grande y frunció el ceño. A pesar de lo paranoico que había estado durante más de una década, ninguno de sus planes incluía que Minato esté vivo. Viva. Madara comenzó a borrar hilos de trama completos y comenzó a garabatear de nuevo. Madara golpeó su máscara con los nudillos un par de veces, incluso en las primeras etapas de planificación, frustrado más allá de lo creíble. En serio, había desatado al Kyuubi para deshacerse de este tipo, y no tenía exactamente un Kyuubi por ahí de nuevo para este tipo de cosas. Honestamente, aquí, pasas años tramando, siendo tan paranoico como es humanamente posible en cada coyuntura, diseña cuadros, gráficos y hace encuestas en solo Dios sabe cuántos había basado las últimas décadas en un plan tras otro, una trama tras otra. Había apuñalado por la espalda a más personas de las que podía recordar, todo para que algún monstruo de la naturaleza regresara repentinamente de la tumba para detener abruptamente todo. Madara estaba teniendo algunos pensamientos muy oscuros en este momento. Quizás se había equivocado. Quizás no estaba destinado a vivir en un mundo tan cruel en el que los buenos siempre salían adelante al final. De vuelta con Minato, Minato respiró profundamente una vez más, calmando sus nervios lo mejor que pudo. No tenía idea de si Naruto o cualquier otra persona con la que quería encontrarse cara a cara estaba en Konoha en ese momento. Aún así, no tuviste la oportunidad de estar vivo nuevamente todos los días. Si nada más estar en Konoha por unas horas sería una buena manera de recordarlo en lugar de estar en ruinas, luchando contra el Kyuubi, teniendo que poner ese terrible sello en su propio hijo.
Minato parpadeó para eliminar más lágrimas y se armó de valor. Podía llorar en otro momento, ahora era el momento de ser fuerte. Concentrándose internamente, realizó un jutsu de transformación y se transformó en la persona más conveniente que se le ocurrió, Nick. El hombre había estado muerto durante cientos de años y nadie podría reconocerlo. Minato frunció el ceño, notando inmediatamente que estaba mucho más nervioso de lo normal. También se había encogido unos centímetros. Sabía que el cabello castaño y los ojos castaños realmente no le quedaban bien, pero un disfraz era un disfraz por una razón. Con un rápido sello de mano, se teletransportó al borde de Konoha propiamente dicho y caminó hasta la enorme puerta de entrada. Un Chunin detuvo su avance. Nombre y razón para entrar a Konoha, dijo el Chunin esta línea lo más aburrida posible. Claramente, no se enorgullecía de proteger una aldea oculta. Minato tuvo que evitar regañar al hombre. Nick, negocios, dijo Minato, su voz igualando la monotonía del Chunin. Si el Chunin notó el leve tono burlón en la respuesta, no lo notó mientras le daba a Nick una mirada y le indicó que pasara. Minato esperaba que una seguridad tan laxa no acechara a Konoha algún día y fue a la ciudad sin quejarse. Tan pronto como estuvo en la ciudad, no pudo evitar la sonrisa que se formó en su rostro. Había sido reconstruido maravillosamente. Los ciudadanos caminaban hablando y riendo alegremente. Los niños jugaban en la calle sin ningún miedo y sus sonrisas felices alegraban su corazón. Minato continuó caminando por las calles, suprimiendo su chakra a niveles casi inexistentes, al menos en lo que a los demás respecta. Habían pasado más de 15 años desde que Minato había caminado por las calles de Konoha, por lo general teletransportándose o viajando por los tejados. Minato suspiró y negó con la cabeza. Debería aprovechar al máximo su visita, terminaría antes de que se diera cuenta. Minato estaba atento a cualquier persona con la que estuviera familiarizado. No tuvo que esperar mucho cuando vio a su hijo sentarse a comer ramen. El corazón de Minato dio un vuelco cuando vio a su hijo en el destartalado puesto de ramen con una gran sonrisa en su rostro mientras señalaba salvajemente su mano envuelta y le explicaba a la persona a su lado cómo lo había conseguido. Minato se centró en la conversación, usando una pequeña cantidad de chakra para mejorar su audición. Terminaría antes de que él se diera cuenta. Minato estaba atento a cualquier persona con la que estuviera familiarizado. No tuvo que esperar mucho cuando vio a su hijo sentarse a comer ramen. El corazón de Minato dio un vuelco cuando vio a su hijo en el destartalado puesto de ramen con una gran sonrisa en su rostro mientras señalaba salvajemente su mano envuelta y le explicaba a la persona a su lado cómo lo había conseguido. Minato se centró en la conversación, usando una pequeña cantidad de chakra para mejorar su audición. Terminaría antes de que él se diera cuenta. Minato estaba atento a cualquier persona con la que estuviera familiarizado. No tuvo que esperar mucho cuando vio a su hijo sentarse a comer ramen. El corazón de Minato dio un vuelco cuando vio a su hijo en el destartalado puesto de ramen con una gran sonrisa en su rostro mientras señalaba salvajemente su mano envuelta y le explicaba a la persona a su lado cómo lo había conseguido. Minato se centró en la conversación, usando una pequeña cantidad de chakra para mejorar su audición. Ba-chan dice que no puedo usarlo de nuevo, tal vez no pueda usar mi mano de nuevo o algo así. Ella mencionó los nervios, estaba confundido para ser honesto. Naruto se rascó la mejilla avergonzado y la chica a su lado, una Hyuga por lo que parece, le sonrió tímidamente a Naruto. Naruto-kun, los nervios controlan tu habilidad para operar tu cuerpo apropiadamente. Si los dañas más allá de la reparación sería muy malo. Naruto miró a la Hyuga por un momento antes de asentir sabiamente, pretendiendo entender exactamente lo que acababa de decir. Minato tuvo que reprimir una sonrisa, era un hábito que el chico había adquirido de él. Eres tan inteligente, Hinata-chan. Hinata se sonrojó profundamente ante el cumplido y Minato pudo ver el evidente afecto en sus ojos, aunque su hijo parecía no darse cuenta. Tan atrincherado en la conversación frente a él que no detectó al hombre que se abría paso hacia él antes de estar justo a su lado. Minato movió sus ojos hacia el hombre a su lado y se encontró con los ojos fríos y serios de su antiguo maestro, Jiraiya. Minato dedujo rápidamente el problema con esta situación. Minato había estado escuchando atentamente la conversación de Naruto. Sabía que Jiraiya había entrenado personalmente al niño y veía en él mucho de lo que había visto en el propio Minato. Además, con Akatsuki dando a conocer que vendrían por Naruto, Jiraiya y todos los demás en la hoja, estaban en guardia alrededor del niño. Pareces muy interesado en Uzumaki. Naruto, extraño. Las palabras del hombre no eran acusatorias, porque realmente no tenían por qué serlo.
Cuando uno de los ninjas más legendarios de la era moderna se acercó aquí en su pueblo natal, hablaste rápido, honestamente y esperabas estar de su lado. Minato había estado fuera del juego ninja durante mucho tiempo, pero aún sabía cómo enhebrar la verdad con mentiras para engañar incluso a los mejores, como Jiraiya. Estoy aquí para ver a Naruto. No estaré aquí por más de un día. Soy un amigo. Había dicho 3 cosas, todas completamente veraces y sin mentiras dentro de ellas. Jiraiya supuso eso tan pronto como el hombre terminó de hablar. La honestidad no disimulada en esa declaración no podía ser fingida, nadie que Jiraiya hubiera conocido jamás. Cuando Jiraiya volvió a hablar, habló en un tono mucho más bajo. ¿Te envió el Kazekage? Minato pensó rápidamente, sorprendido de que Jiraiya hubiera hecho esa pregunta desde el principio. Su antiguo maestro no se había oxidado en su vejez, al parecer. No directamente, no otra no mentira. Ni directamente, ni indirectamente tampoco. Jiraiya asintió y sonrió. Bueno, puedo decir que eres un gruñido de todos modos, incluso si intentas hacer un movimiento con Naruto, probablemente te pateará el trasero escuálido de todos modos. Jiraiya se rió y le dio una palmada en la espalda a Minato mientras Minato se crispaba internamente. Parecía que se había oxidado en sus habilidades de detección de chakra un poco más de lo que había pensado al principio. Jiraiya-sama, dijo Minato antes de que pudiera detenerse. La risa de Jiraiya murió ante el tono sombrío y Minato tuvo toda su atención. Estos tiempos son difíciles, asegúrate de cuidar al chico. El rostro de Jiraiya se endureció ante la dirección, tomándolo como un insulto. No necesito que un extraño me diga que proteja a mi familia. Puede que seas amable, pero no me digas cosas tan imprudentes. Minato asintió, fingiendo disculpa y miedo mientras suspiraba feliz por dentro. Una reprimenda tan dura disminuyó la preocupación de Minato. Jiraiya nunca dejaría que nada le sucediera a Naruto mientras estuviera vivo, y ese anciano no parecía que estuviera decayendo pronto. Un segundo después, Jiraiya se había ido, dejando a Minato solo para mirar a Naruto. Había crecido desde que el ex Hokage lo había visto por última vez esos breves momentos hace unos años. Había perdido mucha grasa y se parecía más al propio Minato en estos días. Cualquiera que lo viera ahora podría ver el evidente parecido familiar. Minato quería correr y abrazar a su hijo, pero escuchó al Shinigami ese sentimiento acerca de decir hola y despedirse con la misma rapidez. Él no le haría tal cosa a su hijo. Sin embargo, Minato era muy inteligente y rápidamente pensó en una conversación adecuada para tener con Naruto. Minato se acercó al puesto de ramen e hizo suficiente ruido con su caminar para atraer la atención de Naruto y Hinata. Minato extendió su mano para que Naruto la estrechara, la que no estaba mutilada, y Naruto puso una expresión extraña en su rostro, pero estrechó la mano de todos modos, claramente sin saber lo que estaba pasando. Hola Naruto-kun, estoy seguro de que no me conoces, pero he estado siguiendo tu vida durante mucho tiempo, y me gustaría hacerte saber que eres un héroe en este pueblo, y tienes mi gracias por el sacrificio que haces todos los días. Los ojos de Naruto se abrieron y miró a Hinata preocupado de que ella descubriera su secreto. A cambio, solo consiguió que una Hinata se sonrojara y murmurara su acuerdo sobre que Naruto era un héroe, no alguien que se molestaba en analizar la redacción exacta del cumplido. Naruto volvió a mirar al hombre que todavía tenía su mano firmemente agarrada con la suya y no sabía qué decir. Se sintió bien ser reconocido, pero también fue muy incómodo porque no tenía idea de cómo reaccionar. Se rascó la nuca con la mano mala, avergonzado y sonrió ampliamente. Gracias, señor. Haré todo lo posible para cuidar de todos, y algún día seré el mejor Hokage de todos los tiempos. La timidez de Naruto era fácil de ver, pero Minato tenía muy claro que tenía un amor duradero por su pueblo, un amor que su pueblo no siempre había devuelto, el tipo de amor más difícil de dar y quizás el más revelador para el carácter de una persona. Espero con ansias el día, Naruto-kun. Minato soltó su mano y se paró frente a Hinata, quien miró los pies del hombre en lugar de su rostro. Minato se inclinó y le susurró algunas palabras privadas, lo que la hizo sonrojarse y asentir en aceptación. Minato se apartó y le guiñó un ojo. Minato le dio a Naruto un último asentimiento, le dio la espalda y se alejó del puesto de ramen. Un paso a la vez, fue así de simple. Era lo que se le pedía. Esta fue probablemente la última vez que vería a su hijo antes de conocerse cuando murió. Minato solo tenía que seguir alejándose de él. Las lágrimas no pudieron salir. Eso es lo que significaba ser un ninja y un padre a veces.
Tus hijos no podían verte llorar, sin importar cuánto quisieras romper. Minato encontró un banco en el parque, y rápidamente se dejó caer en él. Desgastado. Respiró hondo y reflexionó sobre lo maravillosa que era la vida. La muerte no dolía y había cosas que podía hacer que nunca hubiera soñado hacer mientras estaba vivo, pero vivir aún era una experiencia única. Fueron las pequeñas sensaciones, en realidad. La sensación de tus pulmones expandiéndose para tomar aire que parecía desvanecerse y apagarse en el más allá. Minato cerró los ojos y se deleitó con la sensación de su cuerpo haciendo su proceso diario normal. Tomando aire, los músculos se relajan y se tensan a voluntad. Era tan similar a la otra vida, pero lo suficientemente diferente como para poder apreciarlo completamente. No sabía cuánto tiempo pasó ni cuándo exactamente sucedió, pero finalmente el Shinigami estaba sentado en el banco a su lado. No todos los días puedo llevar a alguien al más allá por segunda vez. Espero que no te juzgues a ti mismo con demasiada dureza, dijo el Shinigami en un tono engañosamente ligero. Minato miró al Shinigami como si estuviera mirando a la deidad por primera vez. ¿Eres uno de los buenos, no es así, Shinigami-sama? La pregunta fue hecha a medias, como si Minato supiera la respuesta. El dios de la muerte miró a Minato por un momento como si estuviera mortalmente herido, pero luego cedió y se encogió de hombros. Hago lo mejor que puedo. Minato se sorprendió por la sinceridad del Shinigami en esa simple respuesta, pero supuso que no era tan sorprendente pensar en eso. ¿Es hora de que me vaya? Minato preguntó esto con una voz tranquila, pero el Shinigami no se dejó engañar. En efecto, Minato se puso de pie y centró su mirada en el monumento al Hokage. Miró su rostro tallado en la montaña, y luego miró a Tsunade justo al lado. Pasó sus ojos por el espacio después de eso, reservado para el próximo Hokage, quienquiera que pudiera ser algún día. La última imagen de la vida de Minato fue la cara sonriente de Naruto tallada en esa montaña. De vuelta con Madara, Madara había preparado la cuerda de manera experta y se preparó para ahorcarse. La línea Uchiha apestaba de todos modos, por lo que Madara no se sentía tan mal por dejar el legado del clan a un psicótico medio ciego y medio gay. A Madara siempre le gustaba rebajar sus cifras estadísticas, hermano pequeño de dijo psicótico con graves problemas de hermanos. Madara estaba a punto de saltar de las vigas de su guarida secreta cuando el color del sistema de monitoreo de vida de Minato parpadeó en rojo y permaneció así. Madara inclinó la cabeza y parpadeó confundido. Sin pensarlo, saltó de la silla para investigar y rápidamente se ahorcó. Luego pasó gradualmente a través de la cuerda y aterrizó con sorprendente gracia en el suelo, a 10 metros de su caída. Madara sacó una libreta y escribió un pasaje. Matarme colgando probablemente no sea mi mejor idea. Escena retrospectiva. Madara sacó su libreta e hizo una entrada. Furtivamente a Konoha y desatando el Kyuubi, matando al único ninja en el mundo que podía rivalizar con mi antiguo poder y detener mi plan futuro, mi mayor idea. Fin del flashback. Madara suspiró y miró su pizarra, que tenía varios planos borrados que tenía la intención de reemplazar con tramas maestras alternativas. Madara miró a la izquierda y luego miró a la derecha. Luego se encogió de hombros, sacó su tiza y escribió una sola línea, se la pasó por encima del hombro y salió de la habitación. La línea, que abarcaba su nuevo plan, decía lo siguiente: manipular a mi familia para que haga mi trabajo por mí. En la otra vida Minato estaba en una especie de sala de espera. Había varias sillas de aspecto sencillo en la habitación y una puerta en el lado más alejado de la habitación. Minato miró por encima del hombro y notó que no había puerta que diera el sentido contrario. Claramente supuso que esta era la sala de espera. Antes de que tuviera tiempo de leer una de las revistas, un zumbido sonó dentro de su cabeza y estaba de regreso en el espacio en blanco. El Shinigami estaba sentado detrás de su escritorio mirando un archivo. Hola, Minato-kun. Por favor siéntate. Empezaremos a juzgar ahora a Minato. Fin del capítulo. Gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.